Bueno, en principio, por lo que tengo entendido de parte del médico que hizo la autopsia de estas chicas, podría haber sido una intoxicación con monóxido de carbono, lo cual todavía no está confirmado porque hay que hacer los estudios toxicológicos necesarios para tal confirmación. Teniendo en cuenta la época del año en que estamos, hay que tomar muchas precauciones, hablábamos. ¿Qué es lo que está sucediendo en relación a esto? ¿Ya se ha dado algún caso este año teniendo en cuenta las bajas temperaturas? Sí, nosotros ya este año tenemos 4 muertes por presuntamente monóxido de carbono. El año pasado hemos tenido 12 muertes por monóxido de carbono. Lamentablemente, esta es una causa de muerte que se repite, no solamente en Rosario, también tenemos en Argentina, aproximadamente 200 personas mueren por año en nuestro país. Esto, por supuesto, que son causas de muerte totalmente evitables. Por eso las recomendaciones nuestras todos los años y las veces que podemos, que la gente tenga mucho cuidado con lo que son los elementos de combustión, gas, carbón, brasero, auto, todo lo que genere la combustión de sustancias que tengan carbono en su composición. Si hablamos de algunos tips a tener en cuenta en el hogar, que es donde mayormente suceden estos casos, ¿qué se le puede decir a la familia que, bueno, en bajas temperaturas tiene que calefaccionar un hogar? Muchas veces son lugares humildes, en otros casos se tiene tal vez otros elementos, pero por ejemplo en una casa humilde con un brasero, también se suelen poner a calentar los rayos de la bicicleta. ¿Qué pasa con ese tipo de elementos? ¿Qué se les puede decir? Bien, en principio lo que le tenemos que decir a la gente que es muy peligroso la calefacción con este tipo de elementos. Uno entiende que el invierno a veces pega duro en la gente y buscan cualquier método de calefacción, pero tengan en cuenta que estamos hablando de una sustancia muy tóxica. Es así que, bueno, se le llama el asesino invisible o silencioso, porque el monóxido de carbono como gas en el ambiente no tiene olor, no se puede observar, por supuesto, no hay ninguna identificación posible, y la única identificación de la intoxicación por monóxido de carbono son los síntomas, y a veces estos síntomas aparecen en forma tardía o son inadvertidos por familiares y llegan a la muerte, lamentablemente. ¿Qué síntomas? Los síntomas descritos tienen que ver con el cuadro asfíctico que afecta a nivel central o neurológico. Pueden producir cefaleas, náuseas, vómitos, decaimiento, alteraciones a nivel neuromuscular, lo que hace mucho más peligrosa esta intoxicación. Bien. Y en relación a otro tipo de artefactos como estufas, cocinas... Bien. Sí. Vos me preguntabas al principio cuáles son las recomendaciones así. Sí, exactamente, las recomendaciones en relación a eso. En principio, lo que se tiene que tener es un buen control de todos los elementos de calefacción que hay en el hogar. Hablamos de todos los elementos, hablamos de los calefactores a gas, ni hablar de los braseros, por supuesto. Yo erradicaría esta costumbre por lo peligroso que es. Trataría de acceder dentro de lo posible a otro método de calefacción, pero no esto, porque vemos que la combustión del carbón o la madera es altamente tóxico y peligroso dentro de un ambiente. Entonces, primera recomendación, eliminar estos elementos para calefaccionarse. Segundo, hacer un control todos los años del buen funcionamiento que deben tener estos elementos de calefacción, en todos los hogares. Esto seguramente con un especialista para hacer un buen estudio, para saber si realmente están quemando bien el gas o el combustible que se utilice. Hablamos también, antes que me olvide, de la calefacción con querosén, o con nafta o con gasoil. Cualquiera de estos elementos puede producir monóxido de carbono. Entonces, en primer lugar, tener en cuenta que cualquiera de estos elementos genera o puede generar monóxido de carbono. Segundo, los ambientes tienen que estar aireados. Tiene que haber siempre una ventana o un poquito de la ventana abierto. Tiene que estar aireado ese ambiente, no cerrado. Y otro de los elementos a tener en cuenta, por supuesto, es la aparición temprana de estos síntomas. Ya estamos hablando de que esto es lo más complicado, porque pueden no darse cuenta, y cuando se dan cuenta de los signos o síntomas, ya esto es tarde. Bien, o sea, son muertes que se pueden evitar teniendo en cuenta estos tips.
Sí, hay cuestiones que uno las entiende, vuelvo a repetir, que la gente tiende a adoptar cualquier método para calefaccionar, pero que tengan en cuenta que estos métodos son altamente peligrosos, altamente peligrosos. Entonces, uno también de los TIC es decir, el horno de cocina, la hornalla de la cocina, está quemando bien, tiene una llama azul o tiene una llama rosa o roja. Si tiene una llama azul, podemos suponer que está quemando bien. Si tiene una llama rosa o roja, podemos suponer que está quemando mal y está largando monóxido de carbono en ese ambiente. Bien, bueno, muchísimas gracias, doctor. No, por favor, a usted.